Buenas tardes, chicos. Con la parte 3 del tratamiento de datos analíticos terminamos el tema. Los límites de confianza o confiabilidad. Sirve para saber entre qué valores estará el valor más probable o verdadero, o para saber entre qué valores debe estar el resultado de una nueva determinación. ¿Sí? La teoría no permite efectuar esta predicción con un 100% de probabilidad. Siempre existe una fracción de riesgo alfa o porcentaje de probabilidad de dicha predicción. Los límites de confianza no dependen de la curva de distribución normal, sino de la curva T o de Student. Ahí viene la fórmula. Esta distribución de valores está dada para una constante T, que aquí en la diapositiva está con constante Z, pero es una constante T que corresponde a la curva de T de Student. Aquí tenemos la curva T de Student. Esta curva T de Student está en relación al riesgo, alfa, riesgo 0,1, y a la probabilidad. El riesgo de 0,1 nos va a dar una probabilidad del 100%. Esa probabilidad, una probabilidad del 90%. Esta probabilidad se saca haciendo la diferencia de 100 menos 100 por 0,1, que nos da 10. Ese 10 se resta de 100 y nos da 90%. Aquí está el número de determinaciones, pero en grados de libertad. O sea, para el grado de libertad 1, el número de determinaciones es 2. Y así sucesivamente. Para el grado de libertad 5, el número de determinaciones es 6. Por ejemplo, una fracción de riesgo común es alfa igual a 0,1, que nos va a dar una probabilidad de 90%. Supongamos que n es 5, el promedio es 10,10, la desviación estándar 0,16 y t, el valor de t, es 2,13. Aplicando la fórmula se obtienen dos valores alrededor del promedio, 9,95 y 10,25. O sea, estamos obteniendo el valor mayor y el valor menor. Si la diferencia de este margen llegara a ser 0,75 más, se debe realizar más pruebas para tener una adecuada cantidad de determinaciones. En este caso, nuestra diferencia es 0,3, es menos que 0,75, entonces es una serie de datos adecuado. Si se planeara una sexta determinación, en nuestro ejemplo, varía n igual a 6. Aquí n, en el ejemplo inicio, era 5. Ahora va a ser 6 porque estamos planeando la sexta determinación. Entonces t tiene que cambiar. T tiene que ser para 6 determinaciones o 5 grados de libertad. Con la fórmula se obtienen estos dos valores, el valor alto y el valor más bajo. La diferencia de estos dos valores va a ser de 0,3, que está por debajo de 0,75. Entonces, será también una adecuadas determinaciones. Estos serían los límites entre los cuales debería estar el valor de la sexta determinación. Generalmente los análisis se hacen en el laboratorio, suelen ser por triplicado, por lo menos por triplicado, en 3 muestras pesadas o en 3 alícuotas de una solución. El analista deberá calcular correctamente los resultados de cada determinación, pero además deberá obtener un solo valor para reportar el resultado. Generalmente, el mejor valor para reportar el resultado del análisis es el promedio de los resultados individuales, pero a menudo dos resultados suelen ser bastante cercanos y uno tercero puede ser mucho mayor o puede ser mucho menor. En este caso existe, como les había dicho anteriormente, la tendencia natural de rechazar el tercer resultado y reportar la media de los otros dos resultados. A menos que exista una buena razón experimental para rechazar el resultado, no se lo debe descartar. Entonces, para eso utilizamos la prueba de rechazo Q,
que se la calcula con esa fórmula, donde XC vendría a ser el dato que se quiere analizar, o sea, el dato sospechoso. XB es el dato más cercano al que se quiere rechazar, o sea, el próximo al valor sospechoso. W vendría a ser el rango, que ya lo hemos visto cómo se saca, el valor mayor menos el valor menor. Y se selecciona el nivel de confianza y de la tabla se lee el valor del Q crítico. El valor de confianza puede ser un 90% de confianza, 95, 99, etc. Sí, aquí tenemos los valores de Q para el número de determinaciones. Como nosotros estamos, generalmente se hace por triplicado, y nosotros en el laboratorio de la carrera vamos a hacer también la mayoría de las muestras por triplicado, y lo hacemos ahora al 90% o al 95%, entonces vamos a utilizar estos valores generalmente. ¿Cómo interpretamos estos valores? Si el Q que nosotros sacamos, ya aplicando la muestra o aplicando la fórmula a nuestros valores, si el Q que nosotros sacamos es mayor al Q crítico, este es el Q crítico, como vamos a utilizar generalmente por triplicado, y en estas probabilidades vamos a utilizar estos valores, se debe rechazar el dato, ¿sí? O el dato sospechoso. Si el Q que sacamos de después de aplicar la fórmula a nuestro valor es menor que el Q crítico, o sea que el Q de tablas, entonces se conserva el dato. Por ejemplo, al realizar un análisis por triplicado se obtendrían los siguientes resultados: 60.23, 60.13 y 61.33. Pueden ser porcentajes, mililitros, lo que sea. ¿Sí? Vamos a la primera medida es ordenarlos. Los ordenamos en forma creciente, y al ordenarnos tenemos nosotros un valor menor y un valor mayor. El valor menor se considera el sospechoso y el valor mayor también es el sospechoso. Todos los valores intermedios no son sospechosos. Entonces tenemos que aplicar la prueba Q, la fórmula para la prueba Q, para este valor sospechoso y para el valor más alto. Y aquí tenemos, para el valor más pequeño, que es 60.23, su valor más próximo es 60.13, 60.30. El rango sale 0.06, menor que 0.94 con la probabilidad del 90%. Entonces se acepta. Para el valor más alto hacemos la misma, la fórmula, 61.30, 33, el valor más próximo al 61.33 vendría a ser 60.30, el rango 0.94 igual a 0.94, vendría a ser igual al valor crítico. La mayoría de los analistas acepta este valor, a pesar de que en la literatura nos dice que debemos rechazar. Pero nosotros, como hacemos con pequeñas cantidades de determinaciones, lo mínimo 3, a veces 4, a veces 5, entonces aceptamos. Ahora, cuando uno de los valores es rechazado por la prueba Q y nos quedarían solamente dos valores para expresar el resultado final, no podemos expresar ese resultado solamente con dos, porque el resultado final se lo reporta en forma de promedio con todos los valores aceptados, ¿verdad? Entonces estaríamos obligados a hacer una cuarta o una quinta determinación más, de tal manera que por lo menos para expresar el resultado final tuviéramos 3 valores aceptados. Bien, todos estos métodos que hemos repasado sirven para la validación de métodos analíticos. En general, los laboratorios químicos se ven obligados a desarrollar procedimientos de ensayos internos para una determinada aplicación. En este caso, la validación de método analítico es necesario, ya que por una parte permite conocimiento de las características del funcionamiento del método y por otro proporciona un alto grado de confianza y seguridad en el mismo y en los resultados obtenidos.
Entonces, la validación de un método analítico es un proceso donde se establece por estudios de laboratorio que el método es confiable para las aplicaciones analíticas deseadas. La validación de un método analítico es solo aplicable al método como está escrito. Cualquier modificación constituye un nuevo método para ser validado. Por ejemplo, dentro del campo farmacéutico, la validación se hace cuando se crea un método nuevo para una cuantificación de un principio activo de un medicamento. Supongamos que estemos queriendo validar el método para la cuantificación de ampicilina. El principio activo es ampicilina, es un antibiótico en cápsulas de ampicilina. ¿Ve? Pero si nosotros cambiamos la forma farmacéutica, o sea, a jarabes, ya tenemos que hacer otra validación del método analítico para poder cuantificar la ampicilina en jarabes. Estos métodos deben cumplir ciertos atributos, como por ejemplo la confiabilidad, que es el desempeño a lo largo del tiempo. O sea, ese método tiene que ser utilizado a lo largo en todo tiempo y en todo lugar, aquí en Perú, en Europa, etc. Especificidad. También es otro atributo. Un método analítico debe obtener respuesta solamente para la sustancia en interés y no para otros componentes de la muestra. O sea, no para solamente para el principio activo, no para los excipientes, edulcorantes, colorantes, etc. La detectabilidad o límite de detección de un analito. La menor magnitud que puede examinarse de un analito en una muestra que puede ser detectado, pero no necesariamente cuantificado. ¿Sí? O sea, solo detectar, no cuantificar. El límite de cuantificación. Aquí ya es la cuantificación. ¿Ve? Es la concentración mínima que puede determinarse con un nivel aceptable de exactitud y precisión. La sensibilidad. Otro atributo, la respuesta es medida a diferentes concentraciones y se la grafica. Si la gráfica da una línea recta y si ésta tiene pendiente del método, es altamente sensible. Es decir, pequeños cambios de concentración producirán un gran cambio en la respuesta medida. Si la pendiente es plana, el método es poco sensible, es decir, un gran cambio en la concentración dará también como resultado un cambio pequeño en la respuesta medida. Linealidad. Permite asegurar que los resultados obtenidos son proporcionales a la variación de la concentración. La exactitud, ya la sabemos, es la concordancia entre el valor obtenido y el valor considerado como verdadero. La precisión, grado de concordancia entre los resultados analíticos individuales cuando el método se aplica en diferentes submuestras de una muestra homogénea. La repetibilidad es la precisión de un método analítico expresado como la concordancia de los resultados de varios análisis de la misma muestra realizado por un solo analista utilizando los mismos aparatos y materiales. Estas varios análisis, varias determinaciones por ese solo analista pueden hacerse en un solo día o pueden hacerse en varios días, pero tienen que ser en el mismo lugar. La reproducibilidad es la precisión del método analítico expresado como la concordancia de los resultados de varios análisis de la misma muestra realizada por diferentes analistas en diferentes días. Puede ser estos diferentes analistas también en diferentes laboratorios. ¿Sí? Entonces, una validación de métodos analíticos debe cumplir la mayor parte de todos estos atributos. Ahora, si el método analítico es validado para la cuantificación de principios activos o de medicamentos, entonces tienen que cumplir todos estos atributos. Actualmente, una validación de método analítico constituye una tesis para titularse. Bien, con esto habríamos terminado la parte teórica del tratamiento de datos analíticos.
la parte práctica, que son problemas, se les va a subir por WhatsApp, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Muy bien, gracias por tener atención y nos vemos la próxima clase.